Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de un grupo de alimentos que nos ayudan a aumentar el consumo de proteínas sin aumentar la grasa. Dentro del grupo de alimentos que nos proporcionan mayor cantidad de proteínas, muchas veces se habla del consumo de proteínas magras asociado al consumo de carne de pollo, de pavo y de conejo. Dentro de las carnes rojas también podemos encontrar algunas piezas de carne un poco más magras, como podrían ser el lomo. Un lomo de cerdo contiene un porcentaje más bajo de grasa infiltrada que otras piezas de carne roja. En este caso vamos a hablar de otros alimentos que no tienen nada que ver con el consumo de carnes magras y que, sin embargo, también se trata de proteínas magras y que resultan muy fáciles de incluir en la dieta. Y además con algún beneficio extra que deberíamos tener en cuenta. Se trata de los crustáceos, cangrejos, langostinos, gambas, es decir, todos aquellos considerados mariscos que hoy en día la verdad es que han dejado de tener ese estatus en muchos casos de alto precio o de difícil adquisición, reservados para fiestas familiares. Por ejemplo, el consumo de langostinos a día de hoy, langostinos que podemos comprar cocidos, que serían un buen fondo de despensa, ya que los podemos sacar del paquete congelado de manera individual. De esa forma podemos consumir cuando nosotros queramos la cantidad que queramos. Estos crustáceos en general, aunque me voy a centrar un poquito más en gambas y langostinos por la facilidad que tiene también su consumo, es tan fácil como quitarles la cabeza, pelarlos y comerse las colas, preparadas de diferentes maneras. Pueden ser salteadas, al ajillo, preparadas, cocidas, simplemente acompañadas de una mayonesa, de una vinagreta o como parte proteica de una ensalada, por ejemplo, en lugar de un atún de lata o de unos huevos cocidos. Es decir, nos da cierto juego en la cocina. Pero es que además tenemos que saber que es una de las proteínas más magras, casi más que las carnes magras del pavo, pollo y conejo. Por lo tanto, un alimento muy interesante en aquellas personas que necesitan aumentar la cantidad de proteínas con una buena digestibilidad también, es decir, son alimentos fáciles de digerir y que al mismo tiempo nos están proporcionando otros nutrientes esenciales que son necesarios para mejorar nuestro metabolismo, sin el aporte de grasa. Porque estos alimentos, estos crustáceos, gambas y langostinos, tienen la particularidad de que la única grasa que se encuentra presente en su totalidad está concentrada en la cabeza, que sería colesterol. Es decir, si yo le quito la cabeza, fuera grasa. Es decir, la cola es proteína magra, sin grasa, muy poco calórica en relación a la sensación de saciedad que me aporta. Entre esos otros nutrientes esenciales que encontramos abundantes en este caso en los crustáceos, ya que son alimentos del mar, estaría el yodo, que es muy importante para mantener una buena salud de nuestra glándula tiroides. Una buena síntesis de hormonas tiroideas nos permite mantener el funcionamiento de nuestro metabolismo, vamos a decir, en orden. ¿Qué ocurre con el consumo de alimentos del mar? Y digo alimentos del mar y no solo pescados, porque los mariscos también deberían formar parte habitual de nuestra dieta. Aquellos que tienen un precio más económico, como por ejemplo los mejillones, o en este caso, al menos
siempre os digo lo mismo, donde yo vivo los langostinos cocidos tienen un precio mucho más barato que las pechugas de pollo, con lo cual a veces puedo ir cambiando ese tipo de alimento para poderlo incluir de manera más variada, ¿no?, en mi dieta habitual. Por lo tanto, buen fondo de despensa, me permite incluso no cocinar si los compro congelados, proteínas magras de alto valor biológico y nutrientes como el yodo. Si nosotros recomendamos a nivel general el consumo de al menos 2 raciones de pescado a lo largo de la semana, evidentemente estos mariscos, estos crustáceos, entrarían dentro de esas 2 raciones. ¿Por qué os lo digo? Pues porque hay muchas personas que limitan o evitan el consumo de pescado porque es perecedero, porque tiene un precio elevado, porque les cuesta cocinarlo. Igual no son muy hábiles en la cocina y no le encuentran el punto a esos pescados. Por lo tanto, esa limitación en el consumo de pescados nos puede llevar a limitar también el aporte de yodo natural, presente de manera natural a través de la dieta. Ya sé que a día de hoy también se recomienda la fortificación de la sal con yodo, el consumo de sal yodada, sobre todo en aquellas personas que tienen un consumo bajo de pescados o de productos del mar y de vegetales, que también en algunos casos nos podrían proporcionar cierta cantidad de yodo. En este caso, los langostinos, que además tienen un sabor muy sabroso, muy palatable, nos pueden ayudar a mejorar ese aporte. Pero es que además tienen un componente, vamos a decir, como secreto. Bueno, no tan secreto porque es visible, pero vamos a pensar que es un poco desconocido. Ese pigmento rosa que tiene la carne de los langostinos, que le confiere también ciertas características, bueno, que nos pueden venir muy bien. Ese pigmento rojizo, rosado, anaranjado en algunos casos, dependiendo de las variedades, puede asociarse a su contenido en astaxantina, un pigmento que tiene propiedades antioxidantes. Vaya, si los alimentos de origen animal no tenían mucha cantidad ni variedad de antioxidantes, pues en este caso sí. Así que podemos también añadir esa característica beneficiosa de este consumo o de estos alimentos para mejorar su consumo. Como contraindicación o elemento negativo, vamos a decir, del consumo de langostinos, en este caso cocidos, sería su elevado contenido en sal. Sal que se utiliza a nivel industrial, en los cocederos industriales, para conservar con mayor facilidad esos langostinos ya cocidos. Otro inconveniente para aquellas personas que disfrutan chupando las cabecitas de los langostinos o de las gambas, pues a veces es importante tener en cuenta que ese contenido en colesterol, como os he dicho antes, se concentra en la cabeza. Por otro lado, también se concentra los posibles metales pesados que pueda tener esos crustáceos, que generalmente se consideran, al igual que los pescados, de pequeño tamaño, es decir, de crecimiento de poco tiempo y menos acumulación, aunque en algunos casos podrían acumular metales que se utilizan en productos que se añaden para evitar el oscurecimiento de las cabezas en fresco. En este caso, si los langostinos son cocidos en el mismo punto o en el mismo lugar cercano, con poca conservación, después de haberlos extraído, de haberlos pescado, es más probable que tengan menos cantidad. Si esos langostinos se comercializan congelados crudos, es más probable que tengan mayor cantidad de esos conservantes que previenen el oscurecimiento. Formato de venta, como os digo, podéis comprarlos a granel, cocidos, en crudo, congelados o incluso pelados, dependiendo de las necesidades que cada uno de nosotros tengamos y de nuestras habilidades en la cocina.
pero desde luego que un puñadito, media docena de langostinos puede ser una buena ración de proteína sin necesidad de cocinar. Una bolsa de lechugas, pelamos los langostinos, si queremos más proteína, un huevo cocido, y si no, pues unos tomatitos cherry que tampoco necesitan gran preparación. Y tenemos una ensalada estupenda, por ejemplo, para una cena ligera que nos ayude a controlar o a mejorar el peso. ¿Qué ocurre con las ensaladas? Que aquí la verdad, y a veces con los langostinos solos, que tendemos a acompañarlas de mayores cantidades de grasa y esa proteína magra deja de ser magra. Evidentemente tiene otro tipo de grasas, como por ejemplo el aceite de oliva, pero si lo que buscamos es reducir las calorías, deberíamos buscar otras combinaciones que no fuesen la mayonesa o que no fuesen añadirle una cantidad elevada de aceite a esos langostinos como parte de su acompañamiento. Así que ahí también tendríamos que echar mano de un buen recetario para incluirlas más fácilmente sin aumentar esa cantidad de grasa. Me refiero a cuando los utilizamos, por ejemplo, para controlar las raciones y el peso, con finalidad de controlar el peso corporal o de perder peso. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante, que tengáis en cuenta alimentos que a veces no consideramos tan habituales por los beneficios que nos pueden proporcionar, no solo a la hora de hacer la compra, sino a la hora de conservarlos y de utilizarlos de manera fácil. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.